Así que ellos también entendían que Jesús iba a ser un Mesías libertador, un Mesías que iba a libertarlos del yugo romano, y él quería también en este tiempo de reclusión, digamos, cambiarles a ellos esta percepción. Pero notemos lo que vemos en Mateo capítulo 14, acompáñenme ahí, Mateo capítulo 14. Había muchos rumores sobre este nuevo maestro llamado Cristo. Mateo 14 versículo 1 dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es quien, Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Por qué pensaba Herodes eso? ¿Qué había hecho Herodes con Juan el Bautista? Lo había decapitado. Si recuerdan la historia, Juan el Bautista denunciaba a Herodes porque él tenía la mujer de su hermano. A la mujer, quizás Herodes no le daba mucha importancia a lo que Juan decía, pero a la mujer del hermano de Herodes sí le molestaba. Metieron a Juan preso, y en una ocasión en que la hija de esta mujer danzó delante de él y él se excitó prácticamente y le dijo: dime, ¿qué tú quieres que yo te dé? Ella le dijo a su mamá: ¿qué le pido? ¿Y qué le dijo a la mamá? Dile que te dé la cabeza a Juan el Bautista. La muchacha quizás no entendió por qué su mamá le pidió eso, pero fue donde Herodes y le dijo: yo quiero que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y allí fueron donde estaba el profeta preso, y lo decapitaron. Y le dieron la cabeza a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Así que Herodes quizás tenía ese remordimiento por dentro, y dice: quizás ese es Juan, que ha resucitado y ahora tiene poderes. Y estaba quizás temeroso. Dice ahí el versículo 3, ahí explica un poco la historia. Dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le había dicho que no era lícito tenerla, versículo 5. Y Herodes, dice, quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, dice verso 8, instruida por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, dice el verso 9, ¿qué pasó con Herodes? Se entristeció. Pero a causa del juramento de los que estaban con él en la mesa, mandó a que le diesen la cabeza y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y bueno, ahí sabemos la historia. Llegaron los discípulos de Juan y lo enterraron. Pero, así como Herodes, había muchos que creían que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Jesús quería también enfocar o aclarar esta cuestión con sus discípulos durante este tiempo que él estuvo apartado de su ministerio público. Si vamos allá a Mateo 16 ahora, vamos a ver el versículo 13. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos lo siguiente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué respondieron ellos? A ver, versículo 14. ¿Qué dijeron? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros alguno de los profetas. Jeremías o alguno de los profetas. Parémonos ahí un segundito. Jesús les pregunta a sus discípulos, a los 12, incluido Judas también que le entregó: ¿qué dicen o quién dicen las personas que yo soy? Y por lo menos menciona varios ahí. Número 1, primero, ¿cuál era? Juan el Bautista. Ese era el más destacado. Quizás este es Juan que Herodes decapitó, que resucitó de los muertos. Quizás ahora tiene poderes por eso y volvió para hacer quizás la liberación del pueblo. Otros decían que era Elías. ¿Por qué Elías? Recuerdan que Elías en una ocasión tuvo un enfrentamiento con el rey Acab, y de ahí en adelante el pueblo cambió su curso. Elías les dijo: ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle a él, y si es Baal, ¿qué cosa? Váyanse detrás de Baal. ¿Y qué pasó? De ahí en adelante el pueblo una vez más se encauzó por el camino de Dios. Otros dicen que era Jeremías, el que estamos estudiando en la lección de escuela sabática. Jeremías, ¿por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Jeremías dio mensajes buenos al pueblo? No dio mensajes buenos, fueron mensajes duros de amonestación, mensajes difíciles de escuchar, y el pueblo no los quería escuchar. Quizás por eso decían algunos: quizás este es Jeremías. Y algunos que quizás no estaban seguros, pues decían: quizás algún otro profeta.
Dice el versículo 25, y esta es la parte importante. Sal fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que salgas. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? No salió, no solamente no salió, sino que les dijo, yo conozco a Pablo, que ustedes me mencionaron, yo conozco a Jesús, al que ustedes me mencionaron, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Y qué pasó? Dice la Biblia. El demonio vino arriba de ellos, hasta desnudos los dejó ir. O sea, les quitó hasta la ropa. ¿Por qué? Porque estaban predicando el Jesús de la experiencia de otra persona. Y no es el Jesús de la experiencia de otra persona que tú debes de predicar, sino el Jesús de tu propia experiencia. Por eso Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente o quién dice la gente que yo soy? Bueno, algunos dicen que tú eres este, algunos dicen que tú eres aquel, pero tú, Víctor, ¿quién dices tú que yo soy? Para ti en esta mañana, ¿quién es Cristo para ti? Los discípulos y los judíos estaban esperando un Mesías libertador, que los librara del yugo romano. Quizás tú estás sirviendo a un Cristo que solamente lo buscas cuando tienes problemas. Quizás tú estás sirviendo a un Cristo que tú lo quieres para que te dé salud cuando estás enfermo, que tú quieres que te ayude a pagar la renta a final de mes, que tú quieres que te cuida a tu muchachito cuando sale para la escuela, que tú quieres que te dé un carro nuevo, que tú quieres que te dé una casa nueva, pero esas cosas Cristo las hace, pero esa no fue su función primordial. Así como ellos esperaban un Cristo que los librara de su problema físico en el momento, muchas veces nosotros buscamos un Cristo así, un Cristo que nos resuelve el problema. Y no es el propósito, no es el propósito de Cristo resolver el problema físico primordialmente de los judíos de aquellos tiempos, ni de nosotros tampoco. Noten por qué. Versículo 15, Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién dicen ustedes que yo soy? Verso 16, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo. ¿El hijo de quién? El hijo del Dios viviente. Entonces, versículo 17 dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Se acuerdan aquella historia que le trajeron un paralítico a Cristo? No había por dónde entrar y los que lo traían se encaramaron arriba del techo de la casa, rompieron el techo. Yo no sé si el dueño de la casa se molestó porque le rompieron su techo, rompieron el techo y le bajaron al paralítico por no sé, con una soga, ¿verdad? Y se lo pusieron frente a Cristo ahí. ¿Y qué le dijo Cristo a ese hombre? Por la fe de ellos. Pero antes de eso, ¿qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Eso era lo que a él más le molestaba, o le dolía, o tenía el peso mayor que tenía ese hombre, era que sus pecados, ¿qué cosa? Le estaban agobiando, le pesaban. Jesús sí le dijo que él estaba paralítico, pero Jesús se fue al problema mayor, el pecado. Y después de eso entonces, como empezaron a decirle los que estaban ahí, ni siquiera se lo dijeron, lo pensaron, pero ¿quién es este que perdona pecados? Se está hablando de blasfemias otra vez. El que pretende perdonar pecados, siendo un hombre, ¿qué cosa es eso de esa Biblia? Blasfemia. Así que Jesús les dice, ¿y ustedes qué están pensando en sus corazones? ¿Ustedes piensan que yo no puedo perdonar pecados? Porque le dije a este, tus pecados te son perdonados. Ustedes están hablando o pensando mal de mí en sus corazones. Miren, para que sepan que yo puedo perdonar pecados. A ti te digo, ¿qué cosa? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y los sanó en presencia de ellos. Una vez más ahí les dio a entender que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, ¿sí o no? Pero Él no vino a lidiar con nuestro problema físico, sino con nuestro problema espiritual. Y muchas veces nosotros, lamentablemente, eso es lo que hacemos. Seguimos a un Cristo, a un Hijo, a un Mesías, pero lo que queremos es que nos resuelva nuestro problema económico, y que nos resuelva nuestro problema de salud, y que nos resuelva nuestro problema financiero, de casa, de habitación, de vivienda. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que yo tengo familiares que ellos no van a la iglesia ni les interesa. Pero el día que tienen un problema, me llaman y ¿qué cosa? ¿Qué le dicen a ustedes? ¿Ora por mí? ¿Ora por mí? Pero nunca van a la iglesia, nunca se interesan por ir a la iglesia. Pero el día que tienen un problema, sí, ora por mí. Así mismo estaban los judíos en aquellos tiempos, buscando un Cristo que los libertara de los problemas físicos,
Pero vuelvo y repito, Cristo no vino a libertarnos de nuestros problemas físicos, aunque sí Él lo hace muchas veces. Él vino a buscar y a librarnos de nuestro problema espiritual. ¿Y cuál es ese? El pecado. Y noten que Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Dios. ¿Quién le reveló a él, a Pedro en ese momento? Que Jesús era el Mesías, pero no el Mesías que viene a quitarnos los problemas físicos, sino los problemas espirituales. Fue Dios. ¿Cómo Dios puede revelarnos eso a nosotros en el día de hoy? A través del Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos que Dios nos revele? ¿A través de qué cosa? De su palabra, de la Biblia. ¿Creen ustedes que Dios nos va a revelar que Cristo es el Hijo del Dios viviente viendo televisión todo el tiempo libre que tenemos? Digo, usted puede ver su televisión, usted dice no va a televisión. Pero usted cree que si se pasa todo el tiempo que usted tiene disponible viendo televisión y nunca agarra la Biblia, ¿le va a revelar Dios a usted que Jesús es el Hijo del Dios viviente? No. Esta es la forma en que Él nos lo revela, se nos revela a nosotros mismos. Estudiando la lección del folleto, ¿verdad? Viniendo a la iglesia, orando, inclusive haciendo obra misionera como ustedes hacen allí con los homeless. Estas son las formas en que Jesús se quiere revelar a nosotros. Y dice la Biblia en Mateo 16 que desde ese momento Jesús quiso cambiar la perspectiva del Mesías que tenían inclusive sus discípulos. Pero noten, el apóstol Juan también habla sobre este mismo incidente. Acompáñenme allí al libro de Juan una vez más, el capítulo 6. Libro de Juan, capítulo 6. Allí vemos el incidente o un incidente similar donde Jesús, una vez más, Pedro dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente y quiero que lo veamos. Jesús dijo en este capítulo varias cosas importantes. Él dijo, entre otras cosas, dijo que Él era el pan que había descendido del cielo. Jesús dijo que volvería a subir o ascender al cielo. Jesús dijo que el que comiera su carne y bebiera su sangre tendría vida eterna. Y muchos de ellos dijeron que come su carne, que bebe su sangre. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando este hombre? Versículo 59 de Juan capítulo 6 dice que Jesús dijo estas cosas mientras estaba en la sinagoga enseñando en Capernaum. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Dice el verso siguiente, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué cosas son? Espíritu y vida. Dice el versículo 66, brincamos ahí, cuando Jesús les está diciendo estas cosas a esos discípulos. Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué cosa dice ahí? Se volvieron atrás y ya no andaban más con Él. O sea, a veces Jesús decía unas verdades que ofendían a los judíos. Y dice que allí ellos, cuando escucharon eso, dice que algunos se volvieron, o sea, se apartaron y ya no seguían más con Él. O sea, lo que Jesús les dijo no fue nada del otro mundo, sencillamente les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, el que no me come a mí, ¿qué cosa? No tendrá vida eterna. Y algunos decían, pero dura es esta palabra, ¿qué es lo que este hombre está diciendo? ¿Saben qué? Vámonos, este hombre no vamos a seguir escuchando, y se fueron. Es interesante que eso se encuentra en Juan 6, versículo 66. 3 veces 6, 666, ¿el número de qué? El número de la bestia, ¿verdad? 666. Ahí dejaron de andar con Él y ya no le seguían, porque se ofendieron. Noten el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12 que estaban ahí, ¿verdad? ¿A quién queréis acaso iros ustedes también? Es decir, a sus 12 discípulos, a Pedro, que estaba ahí, a Juan, a Mateo, a Felipe, ¿a qué más? A Tomás. Les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Si ustedes quieren irse, váyanse. Pregunto, ¿fue duro lo que Jesús les dijo a sus discípulos también? ¿Saben? Jesús no quiere que usted esté en la iglesia a regañadientes. O porque, bueno, no me gusta lo que dice, pero sigo aquí. Aunque no me quiere, pero sigo aquí. No, Jesús te dice, si tú te quieres ir, vete. ¿Es lo que dijo Jesús? ¿Ustedes se quieren ir? Váyanse.
Si tú no quieres estar aquí, Él te da la facilidad y te dice, mira, la puerta está abierta, tú puedes irte. Pero no es su deseo que tú te vayas. Y muchos se han ido, y cuando por allá han vuelto en sí, como el hijo pródigo, han regresado. ¿Qué hace Cristo? Los recibe ¿cómo? Con los brazos abiertos. Pero en ningún momento Jesús te tiene aquí apretado y aprisionado para que no te vayas. Si tú te quieres ir, Él te deja ir. No es su deseo que te vayas, pero tú tienes esa libertad. Sin embargo, noten lo que dijo Pedro. En el versículo 68, Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, aunque Jesús les dijo, ustedes se quieren ir, váyanse. Pedro reconoció que, ¿para dónde me voy? No puedo irme para ningún otro lado. O sea, aquí es que está la vida eterna, la salvación. Entonces es lo mismo que tenemos que pensar nosotros en esta mañana. Aunque podemos irnos, ¿para dónde nos vamos? ¿No es mejor quedarnos donde está la vida eterna, la salvación? ¿No es mejor estar aquí donde Jesús quiere que estemos? Aunque Él no sea el Mesías a veces que esperamos, que nos va a librar de lo malo que nos está pasando, aunque quizás no es el evangelio a veces que queremos que nos vaya todo bien, pero es mejor estar aquí porque no hay ningún otro lugar mejor donde estar. Cristo quiere que estemos aquí y Él dice, pues entonces si están aquí, pues estén aquí de verdad, de corazón. Si estamos aquí de verdad, si reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y que no hay salvación en ningún otro lugar, si no tenemos vida eterna en ningún otro sitio y estamos aquí, pues de verdad entonces encomendemos nuestras vidas a Dios de verdad. Si somos cristianos, ¿debemos ser cristianos de verdad? ¿O de mentiritas? ¿O jugar a la iglesia? ¿O jugar a la cristiana? ¿Debemos ser cristianos de verdad, sí o no? Como que está flojo. ¿Debemos ser cristianos de verdad? Sí, amén. Que las personas con quien yo trabajo digan, eres cristiano. Que las personas a la oficina donde yo voy a buscar el trabajo, el empleo, los food stamps o lo que sea, digan, eres cristiano. Que la gente de la escuela, los jóvenes, digan, ellos son cristianos. Que se vea una diferencia entre usted y los demás. Que el Mesías que usted sigue, el Hijo de Dios, no es un Mesías que solamente le quita los problemas económicos y de vivienda que usted tiene, sino que le quita a usted su problema de adentro espiritual y le da paz, una paz que el mundo no puede entender. ¿Ese es el Cristo que seguimos esta mañana o es el Cristo que queremos que nos resuelva todos los inconvenientes que tenemos? ¿Quién es Jesús para nosotros? Es una pregunta para meditar, ¿verdad? ¿Estamos buscando un Jesús que me libre de lo físico o estamos buscando un Jesús que me libre de lo espiritual? ¿Quién es Jesús para ti? Si Jesús es para ti el que tú quieres que te salve del pecado, pues entonces tú vas a permitir que Él te quite el pecado que está en ti. Todos somos pecadores, todos nos hemos apartado como ovejas, sin embargo Él es el buen pastor que anda buscando sus ovejas. Y leímos más adelante que Él dijo, mis ovejas escuchan mi voz y ¿qué cosa? Y me siguen. Así que todo aquel que crea que Cristo es el Hijo de Dios, no solamente un buen maestro, un buen filósofo, no solamente un amuleto de la suerte, sino que realmente es el Hijo de Dios, todo lo que el Hijo de Dios dijo, lo va a hacer porque Él sabe que eso es para la vida eterna. ¿Quiere alguien esta mañana seguir de verdad, de corazón al Hijo de Dios? Amén. ¿Saben? Aquellos que lo sigan aquí en esta tierra, dice la Biblia, que luego allá en el cielo habrá un grupo especial que seguirán al Cordero por donde quiera que Él vaya. Pero para eso tenemos que empezar a seguirlo ¿cuándo? Aquí. ¿Es lo que queremos? Amén. Amén. Si no tenemos más a dónde buscar salvación, y es aquí que está, pues aceptemos la salvación y hagamos lo que Jesús quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Que el Mesías que andamos buscando no sea solamente algo que nos dé buena suerte, sino que realmente nos transforme, nos cambie, nos libre del pecado y nos haga seres humanos diferentes, tan diferentes, de hecho, que el mundo de afuera se dé cuenta. Que Dios nos bendiga en esta mañana.